Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos reflexionando desde este libro tan hermoso. El autor sería Lucas, que nos está transmitiendo toda su teología a través de Hechos de los Apóstoles, que se centra en primer lugar, la acción del Espíritu Santo, es decir, la tercera persona de la Santísima Trinidad, la que está en acción. La teología de Lucas, recordemos, nos recuerda que el primer momento es el accionar de Dios Padre, toda la creación, toda la manifestación de Dios Padre que regala al hombre la misma creación. Sin embargo, después enseguida, a causa del pecado, Dios elabora todo un plan, es el plan de salvación, en donde interviene la segunda persona que viene para redimir al hombre, rescatarlo de esta situación de pecado. Entonces es el tiempo de Dios Hijo, es el tiempo de la redención. Y luego ahora tenemos, y Hechos de los Apóstoles lo va explicando muy bien, una vez que Jesús sube al cielo, ahora es la comunidad quien debe traer la gracia de Dios en medio del mundo. Es el tiempo del Espíritu Santo. Las tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, dentro del plan de salvación. Y por eso es que estamos viendo aquí cómo el accionar del Espíritu Santo, el accionar de Dios, por medio de la comunidad para la construcción del reino de Dios. Hoy, queridos amigos, nosotros vamos a subrayar desde el capítulo 19. Estamos en el versículo 38. Principalmente hoy queremos subrayar, ver un poco y procurar entender lo que está sucediendo dentro de esta narración general, que es la revuelta de los plateros de Éfeso. Después de que Pablo había predicado ciertamente que hay como una revolución interior dentro de la ciudad, algunos que comienzan a convertirse al cristianismo y por lo tanto van dejando muchas de las costumbres de la religión griega. En este caso, el problema después por lo menos se lo atribuye a la diosa Artemisa de los Efesios. El problema es que ya comienzan a dejar de lado y por lo tanto el negocio de lo que es la venta en el aspecto de los objetos religiosos referente a la diosa Artemisa está comenzando a caer en cuanto a su producción y a su venta. Y aquí aparece un personaje que se llama Demetrio. Fue solamente con respecto al aspecto económico.
o ahí becuera, entonces vaya guapio pean de gatuico ñande pea, tenemos que. Señores, ustedes saben que de este trabajo, o sea, los orfebres, proviene nuestra riqueza. Y ustedes han visto y oído que no solo en Éfeso, sino en toda la Asia, Pablo ha convencido a una gran cantidad de gente diciendo que no son dioses los que son hechos con las manos. Y no solo nosotros corremos el peligro que nuestro oficio caiga en mala reputación, sino también que el templo de nuestra gran diosa Artemisa se considere sin valor y venga a ser despojada de toda su grandeza, la que toda Asia y todo el mundo adora. Entonces, ave, oñe mezclamos joven, allá. Oñe, pues uma las dos partecitas. Primero era la parte económica, con fulano de tal, y ponda yejera Pablo, oñe, pues no, o predicazo de un tal Jesucristo, y muchos lo están siguiendo, muchos seguidores. Apeando uponañande, baero pelando uponañande, porque muchos están dejando entonces de comprar aquello que nosotros vamos fabricando, aquello que representa a la diosa Artemisa. Apea los jovaínos, entonces entero de teape jovaítas. Entonces aquí Demetrio comienza a hacer esta revuelta, pero digo es la de narración, como a ver la revuelta de los orfebres o la revuelta de los que hacían estos objetos de plata en Éfeso. Y así entonces continúa, ¿verdad? Hoy nosotros, después de toda la problemática que va sucediendo aquí, estamos ya en el versículo 38. Continúa diciendo: al oír esto, llenos de ira, gritaban diciendo: grande es Artemisa de los Efesios. La ciudad se llenó de confusión. Se precipitaron todos juntos hacia el teatro y arrastraron consigo a Gallo y a Aristarco, que eran macedonios, compañeros de viaje de Pablo. Pablo quería presentarse ante el pueblo, pero los discípulos no se lo permitieron. Incluso algunos asiarcas, que eran amigos de Pablo, le mandaron a decir que no se presentara en el teatro. Es decir, aquí la revuelta o esta revolución de parte de los orfebres o de los plateros de Éfeso iba a ir a la situación para Pablo que está predicando. Pero se dan cuenta, queridos amigos, cómo es la vida del seguimiento de Jesucristo. La llevó Heroviano veramente y comenzamos a vivir los mandamientos de Dios. Porque vamos a centrarnos en esa palabra de Dios que cambia nuestra existencia. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Quiero sentir tu presencia aquí en mi corazón, abandonarme en tus brazos, oh Padre de amor. Quiero sentir tu presencia aquí en este lugar, refugiarme bajo tus alas, oh Padre celestial. Podrá una madre olvidar sus hijos, pero de mí tú no te olvidarás. Podrá correrse una montaña, pero de mí tú no te apartarás. Porque tu amor es muy grande, imposible de imaginar. Quiero sentir tu presencia
aquí en mi corazón. Abandonarme en tus brazos, oh Padre de amor. Quiero sentir tu presencia aquí en este lugar, refugiarme bajo tus alas, oh Padre celestial. Como a la samaritana, del agua viva dame de beber. Como a la oveja perdida, mis heridas sáname. Tu misericordia es grande, imposible de comprender. Aquí en mi corazón, abandonarme en tus brazos, oh Padre de amor. Quiero sentir tu presencia aquí en este lugar, refugiarme bajo tus alas, oh Padre celestial. Del agua viva dame de beber, como a la oveja perdida, mis heridas sáname. Tu misericordia es grande, porque tu amor es muy grande. Tu misericordia es grande, imposible de comprender. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito para la celebración eucarística en nuestra comunidad. Ñande Yarañe les acompaña y les esperamos a todos. ¿Por qué yo no siento el llamado al servicio? Tal vez este es el momento, sin embargo, de abrir tu corazón, de escuchar lo que Dios realmente te está pidiendo, de sentir lo que el Señor te está diciendo en lo más profundo de tu vida, para ponerte, para presentarte ante Jesús y decir: Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Cómo puedo servir a mis hermanos? Posiblemente no es entonces que no sientas, ¿verdad?, el llamado, sino que no estás escuchando claramente porque no te estás sensibilizando ante la necesidad del prójimo, ante la necesidad de tus hermanos. Pon atención, por lo tanto, a tu alrededor todos los días. Dios nos sigue llamando en las cosas más pequeñas. Dios está en lo pequeño de cada día. ¿Todos realmente estamos llamados a servir? Y definitivamente sí. Todos estamos llamados al servicio. Jesús nos ha pedido y nos sigue pidiendo que nos amemos entre nosotros, que amemos al prójimo, y este es el mejor servicio que nosotros podemos dar. El testamento que Jesús nos deja en este tiempo de la Pascua, queridos amigos, antes de
ascender al cielo es justamente el amor al prójimo, y esto es el servicio máximo que nosotros podemos dar a nuestros hermanos. ¿Yo en qué puedo colaborar y cómo puedo servir a mis hermanos? Antes que nada, hay muchas clases de servicios. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo debo servir a los demás? ¿Qué es lo que yo puedo ofrecer a los demás? Entonces, ponte ante el Señor, mira cuáles son tus cualidades, cuáles son tus características, qué es lo que debes ofrecer a los demás. Cada uno tiene cualidades especiales que solamente nosotros podemos dar a nuestros hermanos, esas riquezas tan lindas que el Señor nos regaló. Ese es el camino del servicio. Ese es el camino que cada uno de nosotros tiene que descubrir para servir mejor a su comunidad, para servir mejor al hermano. Hermanos en la fe, les invitamos a ser parte de una hermosa misión evangelizadora, marcando la diferencia. Vuestro apoyo es fundamental para el sostenimiento del primer canal católico en Paraguay, Ñande Yara Ñe. Cada día tocamos corazones, brindamos esperanzas y compartimos el amor de Dios con aquellos que más lo necesitan. Sus talentos, sus recursos, el apoyo financiero, todo cuenta. Juntos podemos llegar a más vidas necesitadas. Unámonos más a este propósito, fortalezcamos más nuestra fe y construyamos más puentes para que el mensaje de amor llegue a cada rincón de nuestra patria. Únanse a nosotros, colaborando con el primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe, marcaremos la diferencia. Llevemos más la esperanza y el amor de Dios a todos para ganar indulgencias. Actuemos ahora. Llámenos al... Gracias por ser parte de esta maravillosa misión de evangelizar a través de la fe, logrando que el Paraguay y sus habitantes reciban más bendiciones. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, el Nuevo Testamento. Estamos con este capítulo 19, que va desde el versículo 23, la revuelta de los plateros o de los orfebres de Éfeso. Leíamos recién esta primera parte, ya poco la introducción, ya está dentro de la teología de San Lucas, vaya para Oyecua Cañandé. Y todo esto entonces, ¿qué significa para nosotros un camino también y una presentación de lo que significaba en ese caso la diosa Artemisa para este pueblo? Unos gritaban una cosa y otros otra cosa. Había gran confusión en la asamblea y la mayoría de ellos no sabía por qué motivo se habían reunido. Pero otro elemento ahí ya reflexionaba, ya estaba en Pepe la Illatea, Nindo y Cuaimba, Ere Vagina, pero como entero de Teajo, Pepe, etcétera, etcétera, Güero Zapucaina, Peo Endula, Tema y Mía, entonces todo el mundo yo Güero Zapucaima, y está entrando en esa misma confusión, en esa misma revuelta. Algunos de la multitud habían aleccionado a Alejandro, pues había sido empujado por los judíos. Entonces, Alejandro, levantando la mano, quería hacer una defensa ante el pueblo. Pero sabiendo que era judío, todos a una voz se pusieron a gritar durante casi 2 horas. Grande es Artemisa de los Efesios. Cuando el magistrado logró calmar a la gente, dijo: Efesios, ¿hay acaso algún hombre que no sepa que la ciudad de los Efesios
es guardiana de la gran diosa Artemisa que cayó del cielo? Siendo esto innegable, conviene que se calmen y no hagan nada precipitadamente. Han traído ustedes a estos hombres que ni roban templos ni blasfeman contra nuestra diosa. Entonces esta partecita es importante, ¿verdad, Jayquami? ¿Verdad? Ustedes aquí han traído a personas que en realidad son personas honestas. ¿Se acuerdan para vernos ya pues? ¿Se acuerdan oye que tañan en 10? ¿Se acuerdan? Oye, pues no es iña de para escuela europea, etcétera. Y sin embargo, ustedes han traído aquí, a este lugar, a este teatro. Y este es un lugar donde nosotros no podemos juzgar, en síntesis, la decisión. Pero se dan cuenta que cuando ya es un grupo, ya no va o patotear la mitad, entonces ya no enduce y ya se imagina la endojama. Y hay casos y casos, ¿verdad? Porque cuando uno entra en ese ritmo y en esa actuación, lo único que hace es más confusión y lo único que hace es o trae más problemas, ¿verdad? Entonces, aquí el autor sagrado nos quiere presentar. Entonces por eso le dice, han traído ustedes a estos hombres que ni roban templos ni blasfeman contra nosotros. Así que, si Demetrio y los artesanos que están con él tienen alguna queja contra ellos, los tribunales están abiertos y tienen sus procónsules. Presenten allí las acusaciones. Es interesante también porque aquí este magistrado que está hablando está un poco demostrando también esa cultura griega, como es un poco la cultura griega, sobre todo un poquitito antes también, cómo había nacido esa capacidad del diálogo, esa capacidad que nosotros le llamamos justamente, y ellos siempre insistían en la democracia. Entonces el kratos, el gobierno, demo, el pueblo que gobierna, pero en una capacidad de formación, en una capacidad entonces de raciocinio. Aupeato y pona hoy la ñante aveña mañana mija mindu mi porque pesa wala ñande ñe cote aveina peña de neta me guaraje ya muy que mi peña de puto un y kwa mi va para ya poa a pesa pero aquí mismo te iba presentando. Algunos dice que se hacían del patotero nomás. Ojo bebé o sapucay ojo bebé que en el grupo hoy kwa en el va y eso nomás me hace pensar, ¿verdad? Y tenemos que pensar y tenemos que reflexionar. Voy a ver si hay de pesa la ya y tú. Ninja jay cuaina va ereba ojón de la mitad de tecu o pato te asea. E hice las cosas por A o por B motivo porque no gusta yo, pero sin argumentar. Aquí lo primero que el magistrado está procurando hacer, ¿se acuerdan cuando levanta las manos pero nadie le hace caso? 2 horas gritando ahí y 2 horas gritando la misma cosa. Cuando puede hablar les dice bien, ¿qué es lo que ustedes hacen? Han traído ustedes a estos hombres que ni roban templos ni blasfeman contra nadie. Amara, bebe boru, la peneñe ere hija nueva. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Las apariciones de la Virgen de Fátima. En el año 1917, en Portugal, se produjo un evento conocido como las apariciones de Fátima. Según la historia, 3 niños, Lucía dos Santos, Francisco Marto y Jacinta Marto, afirmaron haber visto a la Virgen María cerca a la aldea de Fátima. El 13 de mayo de 1917, la Virgen apareció por primera vez a los 3 niños pastorcitos. Les pidió que regresaran a ese lugar durante los próximos 6 meses, el día 13 de cada mes. Luego,
El 13 de junio de 1917, la Virgen se le apareció nuevamente a los niños y les habló sobre la importancia de la penitencia y la oración. Al mes siguiente, el 13 de julio, la Virgen apareció por tercera vez y les reveló un secreto a los niños que más tarde se conocería como el secreto de Fátima. En el mes de agosto del mismo año, la Virgen se apareció a los niños el 19 del mismo mes, debido a que fueron detenidos por las autoridades civiles y religiosas. En esta aparición, les pidió que siguieran rezando el rosario todos los días. En septiembre de 1917, la Virgen apareció por quinta vez y les dijo que Dios estaba contento con sus esfuerzos por difundir su mensaje. Les pidió que siguieran rezando por la conversión de los pecados. En octubre de 1917, en una de las apariciones más conocidas por los católicos, la Virgen realizó el milagro del sol, en el que el sol parecía bailando en el cielo. Esto ante miles de testigos que se encontraban en el lugar de las apariciones. La Virgen se apareció por última vez a los niños y les dijo que siguieran rezando el Santo Rosario y manteniendo su fe, esto antes de desaparecer para siempre. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. En Fátima apareciste, oh Virgen Madre de Dios, a tres humildes pastores llamando a la conversión. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Rezad el Santo Rosario, rezadlo a diario, rezad. Así vendrá paz al mundo y de la guerra el final. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Cargad con el sufrimiento
Fátima, Virgen Santa, llamaste a un nuevo fervor, pediste más penitencia, pediste más oración. Ave María, Ave María, Ave María, Mirad qué gran sufrimiento el mundo padecerá, mas no tengáis miedo alguno, mi corazón triunfará. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María, Ave María, Queridos hermanos y hermanas, hoy reflexionamos sobre la esperanza, que es la virtud teologal que nos ayuda a comprender que nuestra felicidad es el reino de los cielos y la vida eterna, confiando en la promesa del Señor Jesús y en el auxilio de las gracias del Espíritu Santo. Se fundamenta en el misterio pascual de Jesucristo y en el don del Espíritu Santo, no en nuestro esfuerzo y en nuestra voluntad personal. Frente a las preguntas trascendentales sobre el destino de nuestra vida y del mundo, la esperanza es la respuesta que Cristo nos da. Con ella podemos vivir con alegría y serenidad nuestro presente, pues Jesús nos asegura un futuro confiable y un horizonte luminoso. Sin esperanza, en cambio, el hombre vive en la tristeza y cae en la desesperación. Pecamos contra la esperanza cuando nos quedamos anclados en el pasado, olvidando que Dios nos ama, que es misericordioso y más grande que nuestro corazón. Dios es más grande que nuestro pecado. Pecamos cuando no tenemos el valor de tomar decisiones que nos comprometan de por vida. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Que el Señor acrezca nuestra esperanza y nuestra paciencia para ser artesanos de paz y de bien en el mundo que tiene mucha necesidad de virtud. Hoy, en mi patria, en Argentina, se celebra la solemnidad de Nuestra Señora de Luján, cuya imagen está aquí presente. Pidamos por Argentina para que el Señor la ayude en su camino. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Dominus vobiscum, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, aiutorium nostrum in nomine Domini. qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. Hoy especialmente subrayando el versículo 37. Han traído ustedes a estos hombres que ni roban templos ni blasfeman contra nuestra diosa. Así que si Demetrio y los artesanos que están con él tienen alguna queja contra ellos, los tribunales están abiertos y tienen sus procónsules. Presenten allí las acusaciones. Es interesante, habíamos dicho, cómo aquí, en este caso, el magistrado primero logra calmar a la gente. Ahora, a la diosa Artemisa. Eso entonces es lo que ellos están defendiendo. Éfeso tiene su diosa. Vayan de Yuta a Pereñe Evaí contra todos estos elementos, ¿verdad? Pero el magistrado les hace entender, porque aquí lo importante no es el fanatismo, entonces, como nos está queriendo inculcar y nos está queriendo poner también en consideración el autor sagrado, ¿verdad? O sea, para decir que tanto Pablo como los cristianos podrían sin ningún problema, tendrían que tener la posibilidad de predicar a Jesucristo, es decir, lo que ellos creen, lo que ellos profesan. Ahora, el problema son dos. Primero, Demetrio, que se ve tocado en su economía. Y esto también hace que, estando al frente de los orfebres, estando al frente de esta gente que trabaja con la plata, los plateros, entonces se vean también afectados en el aspecto económico. Ahora enseguida Yahoma es ahí, pero mirando del aspecto religioso. Ahora por el aspecto religioso, entonces le está metiendo, comienza mucha gente fanática en este sentido, Demetrio de la gente que comienza a alterarse, pero sin reflexionar, sin entender incluso lo que está pasando. Incluso Pablo tiene coraje, imagínense, Pablo que hasta estaba pensando, dice, meterse en medio de esta gente y comenzar incluso a predicarle. Seguramente que Pablo se iba a ir a predicarle a su escuela de Jesucristo. Ya en otras ocasiones hemos escuchado a Pablo en situaciones hasta incluso peores que esta, que él se lanza igual, pero pues ahí enseguida oñen potí oye apedreado oñe mose oñe para creyéndolo ya muerto, dice justamente en una de estas partes en que Pablo se había confrontado con la misma comunidad, lo sacan afuera, lo apedrean. Pero después parece que oñemo manonte después se levanta enseguida con sus discípulos y se van de nuevo. Pero de nuevo se van a predicar, eso es lo que llama mucho la atención. Es decir, la fuerza, o tal vez Lucas, que es el discípulo de Pablo y que lo ha conocido muy bien a Pablo, comienza a querer entusiasmarnos también a nosotros. Es una forma muy elocuente de darnos a entender que nosotros no podemos renunciar a los valores y principios que recibimos de parte de la enseñanza de Jesucristo. Entonces, como Pablo tuvo una experiencia tan fuerte con el Señor, una experiencia de encuentro personal con Ángel que hoy, a pesar de que le están haciendo las contras, a pesar de que no quieren algunos, porque todos los otros, como estamos viendo, mi otro cogen tuyo. Ahora hoy coñe, pues no, o ya imagina una situación bastante complicada para la economía también de estos orfebres. Entonces, la predicación de la buena nueva provoca una fuerte reacción. Esto es lo que tenemos que subrayar como mensaje, que la predicación de la buena nueva, la Pablo ya provoca siempre una reacción, en este caso una reacción positiva, porque no nos dejamos engañar. No nos dejamos llevar por las cosas, simplemente porque nos están diciendo cosas sin sentido. En este caso, los comerciantes de imágenes de la diosa Artemisa perciben que el Evangelio de Jesús
va contra sus negocios. Ahí está el otro aspecto que tenemos que considerar. Siempre la gente que se aprovecha de alguien y de algo no quiere, ¿verdad?, ser tocado en sus negocios, en las cosas que está haciendo y de las que está sacando provecho. La gente, o sea, cuando el Evangelio de Jesucristo llega al corazón de las personas, cuando el Evangelio de Jesucristo, entonces, ciertamente que comienzan ellos a percibir también que el Evangelio de Jesús va en contra de sus propios negocios. De dos partes, nosotros nos damos cuenta. Uno, de que es engañado. Y el otro, de que comienza a ser tocado nada más y nada menos que en su propio bolsillo, es decir, en sus negocios. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. El Día del Señor. Esta es una frase de la Biblia que las personas religiosas usualmente usan cuando hablan del fin del mundo. Sí, cosas como el Armagedón o el Apocalipsis. Quizás estés familiarizado con esta imagen de Jesús regresando en un caballo blanco. Él tiene una espada para traer el juicio final. Todos quieren saber qué va a pasar. Entonces, muchas de estas imágenes vienen del último libro de la Biblia. Pero para entenderlas, tienes que regresar al primer libro. Cuando la historia comienza, vemos a Dios crear un mundo asombroso. Luego, Él les da a los humanos el poder para gobernar en su nombre. Pero los humanos son tentados por este misterioso personaje no humano que les hace una promesa. Podrás definir el bien y el mal en tus propios términos y ponerte en el lugar de Dios. Justo lo que ellos hacen. Las historias resultantes se tratan de las relaciones rotas y la violencia que esto ocasiona. Sí, esta promesa crea enormes problemas. Ahora, todos tienen que protegerse a sí mismos y luchar por sobrevivir. Todos están usando la muerte como un arma para ganar poder. Todo lleva a la historia de la construcción de la ciudad de Babilonia. O en hebreo, Babel. Todos se unen para elevarse a ellos mismos al lugar de Dios. Y Dios sabe lo devastador que esto podría ser. Toda una cultura redefiniendo el bien y el mal como si fueran Dios. Así que Dios confunde su lenguaje y los dispersa. De aquí en adelante, Babilonia se convierte en una clase de ícono en la historia bíblica. Es una imagen que representa la rebelión corporativa de la humanidad contra Dios. Y la siguiente vez que vemos esto es en la historia del antiguo Egipto. Es cierto, el faraón, rey de Egipto, se siente amenazado por estos inmigrantes israelitas. Él empieza a matar a todos los niños y a esclavizar al resto. Esto es realmente malvado. Sí, Egipto es como una Babilonia más grande y malvada. Ellos se cuidan a sí mismos a costa de los demás, redefiniendo el mal como bien. Así que Dios le retorna a Faraón su propio mal. Su orgullo lo impulsó y fue tragado por la muerte. Después de esta gran liberación, los israelitas cantan una canción acerca de cómo Dios es su guerrero que los liberó del mal. Los israelitas se referían a este momento como el día. El día en que fueron rescatados de un sistema humano corrupto. Y cada año, desde ese momento, los israelitas han celebrado el día de su liberación con una cena simbólica de un cordero sacrificial. Se llama Pascua. Eventualmente, Israel llega a su propia tierra y tiene sus propios reyes y se enfrenta con nuevos enemigos. Así que ese pasado día del Señor, celebrado en cada Pascua, comienza a generar la esperanza de que Dios traerá el día de nuevo para salvar a Israel de las nuevas amenazas. Ahora, allá en las colinas, había un pastor de ovejas llamado Amós. Él fue designado por Dios como profeta para anunciar impactantes noticias a Israel, que Dios traería otro día del Señor contra sus enemigos. Y esta vez, el blanco es Israel. ¿Qué? Tristemente, los líderes de Israel también habían redefinido el bien
bien y el mal por sí mismos, resultando en corrupción y violencia. El pueblo de Dios se ha hecho como Babilonia. Los oprimidos se convirtieron en opresores. Babilonia parece como una trampa de la que nadie puede escapar. Así que el día del Señor viene sobre Israel. Son conquistados, llevados cautivos al exilio. A partir de ese momento, Israel sufrió bajo el gobierno de continuos imperios opresivos. Esta es la historia en la que nació Jesús. Sí, en ese tiempo el imperio opresivo sobre Israel era Roma. Entonces, ¿va Jesús a confrontar a Roma, deshacerse de ellos? Bueno, no. Jesús vio como el verdadero enemigo a ese mal misterioso y no humano, ese mal que había seducido a Babilonia, Egipto, Roma e Israel. Toda la humanidad se ha rendido a la promesa del poder del maligno. Esto es lo que Jesús resistió solo, en el desierto, cuando fue tentado a utilizar su poder con fines egoístas. Pero él no lo hizo. Después de eso, él empezó a confrontar los efectos del mal en los demás. Empezó diciendo que iría a Jerusalén para la Pascua, para una confrontación final con el mal de Israel y Roma, muriendo. Morir. Pero eso luce como un fracaso. Jesús dejaría que el mal agotara todo su poder sobre él, usando su única arma verdadera, la muerte. Jesús sabía que el amor y la vida de Dios eran todavía más poderosos, que Él podía vencer al mal volviéndose el Cordero de Pascua, entregando su vida en un acto de amor. Y algo cambió ese día. Cuando Jesús derrotó al mal, Él abrió un nuevo camino para que cualquiera pudiera escapar de Babilonia y descubrir esta nueva clase de poder, esta nueva forma de ser humano. Ok. Así que algo cambió, pero el poder del mal todavía está vivo y funcionando, y nosotros seguimos construyendo nuevas versiones de Babilonia. Cierto. El último libro de la Biblia, Apocalipsis, apunta hacia el futuro y el último día del Señor. Es cuando el reino de Dios viene a confrontar a la gran Babilonia. Es la imagen de todas las naciones corruptas del mundo. Sí, eso es todo. El Armagedón, el juicio final. ¿Cómo acabará Jesús con el mal? Bueno, no es lo que podrías esperarte. En Apocalipsis, el Jesús victorioso se simboliza con un cordero sacrificado manchado de sangre. Y luego, cuando Jesús llega al final sobre su caballo blanco para confrontar al mal, Él está manchado de sangre antes que la batalla siquiera comience. ¿Premanchado de sangre? Eso es una imagen extraña. Más bien, Él venció con su sangre cuando murió por sus enemigos. Y la espada está en su boca, un símbolo de la autoridad de Jesús para definir el bien y el mal y hacernos responsables cuando traiga finalmente la justicia de una vez por todas. Y así, mientras tanto, el Día del Señor es una invitación para resistir la cultura de Babilonia. Y es una promesa de que un día Dios liberará nuestro mundo de la corrupción y traerá las cosas nuevas que tiene preparadas. Uno de los próximos destinos de Francisco será Papúa Nueva Guinea, donde el Papa estará del 6 al 9 de septiembre. Este país de Oceanía será una de sus 4 paradas de una visita de 11 días por varios países. La Santa Sede ya ha publicado el logo del viaje. En el centro una colorida cruz que recuerda las puestas de sol en la zona y el ave del paraíso, un símbolo del país que contiene los colores de la bandera nacional. Justo a 4 meses de embarcarse en este viaje, Francisco se reunió con un líder indígena de Papúa Nueva Guinea. Se trata de Mundilla Kepanga, activista medioambiental y jefe papú de una tribu de la región, donde una de las grandes preocupaciones es la deforestación debido, sobre todo, a la tala de árboles. Aunque todavía no se ha dado a conocer el programa concreto del viaje, es posible que Francisco lance un mensaje en contra de esta práctica, como ya hizo, por ejemplo, en su visita a Madagascar en 2019. La vostra bella isola del Madagascar è ricca in biodiversità vegetale e animale e questa ricchezza è particolarmente minacciata dalla deforestazione eccessiva a vantaggio di pochi. Il suo degrado compromette il futuro del paese e della nostra casa comune. El 78% de Papúa Nueva Guinea está cubierto de bosques y contiene la tercera selva tropical más grande del mundo, detrás del Amazonas y el Congo. Además, tal y como señala la ONU, la industria forestal es una de las principales fuentes de ingresos nacionales. Sin embargo, la deforestación sigue siendo uno de los grandes desafíos a los que se enfrenta el país. Nuestro Dios anduvo en pañales. Ay, qué escándalo para los poderosos, para los que buscan hacerse grandes. En Belén nos dijo el camino es otro. Eligió lo débil y despreciable
noche fue clara como el día. Desde entonces brilla su luz que guía. Como en Belén, ay niñito Dios que estás dormido, déjame acunarte, ser tu nido. Junto a José y a tu madre quiero estar contigo, porque para adorarte he venido. Él es un rey un poco distinto, y su reino no tiene quien lo iguale. No fue en un palacio ni cuna de oro, nació en un establo para animales. Los que lo acogieron fueron pastores y unos extranjeros muy buscadores. Hay que ser como ellos y animarse a dejarlo todo para encontrarle. Como en Belén, ay niñito Dios que estás dormido, ay niñito, déjame acunarte, ser tu nido. Junto a José y a tu madre quiero estar contigo, porque para adorarte he venido. Como en Belén, ay niñito Dios que está dormido, déjame acunarte, ser tu nido. Junto a José y a tu madre quiero estar contigo, porque para adorarte he venido. Burger King presenta su nuevo sándwich de bondiola de cerdo. Bondiola. Mira cómo se desmecha. Mira, apareció un chanchito. Y esta salsa, barbacoa. Otro chanchito. Cebolla deliciosa. Morrón asado, delicioso. Se van sumando. Nueva Bondiolita King. Disfrútala en Burger King. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25. Primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando con este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Nuestro versículo 37: han traído ustedes a estos hombres que ni roban templos ni blasfemian contra nuestra diosa. Es decir, aquí cuando están queriendo prácticamente producir una revolución contra Pablo. Bueno, Pablo ya está moviendo y mosé de todas partes. Siempre casi es Pablo, ¿verdad? Pablo, producir, como decíamos hace rato, un reavivamiento dentro de la comunidad. No queríamos decir aquí que estos son paganos, ¿verdad? A pesar de que tienen su diosa, que es pagana, todo lo que uno quiera, pero en el sentido de que son también ellos muy religiosos. Solamente que aquí lo que está haciendo Pablo es descubrir la verdad, mostrar la verdad, decir qué es la verdad, cómo hay que ir caminando por la verdad. Y bueno,
Si eso, queridos amigos, es lo esencial y lo fundamental en la vida del hombre y en nuestra vida, esto es lo que nosotros también aquí tenemos que mostrarlo. Esto es lo que aquí también nosotros tenemos que decirlo. Entonces, nos invitamos, ¿verdad? Cada uno de nosotros han traído ustedes a estos hombres que ni roban templos, ni blasfeman contra ciudades, ni blasfeman. Así que si Demetrio y los artesanos quedan con él, tienen alguna queja contra ellos, los tribunales están abiertos y tienen sus procónsules. Presentan allí acusaciones. Pero si acudían buscando algo más que esto, se decidirá en una asamblea legal. ¿Por qué? Estamos en peligro de ser acusados de insurrección por lo que han ocurrido hoy. Hay este alboroto. Y diciendo esto, disolvió el parlamento, es decir, la asamblea, lo que ellos estaban realizando en esta reunión. Entonces, queridos amigos, el 37 sobre todo nos invita a nosotros. Si ustedes han traído a estos hombres que ni roban templos ni blasfeman, ¿contra quién ustedes están luchando? Contra el templo. Ni blasfeman contra nadie. Pero ustedes comienzan a mirar, a elucubrar, a pensar, a buscar. Pelo en el huevo ya ñande. Apenas ñande y poner que es una mentira, ¿verdad? Es más bien una envidia, una forma de poner cizaña en el camino de la persona. Aquí encontramos muy claramente entonces que podemos entre los no creyentes y no debemos sorprendernos si el mismo diablo viene con gran ira, porque si supiera que le queda poco tiempo. ¿A quién le queda poco tiempo? Y justamente a los que estamos haciendo el camino del seguimiento del Señor. Ñandego Inabe. Llegó está más subrayado este con nuestro tiempo. Pero incluso, imagínense que somos gestados hasta los 9, 10 años, mía, uso razón, etcétera, pero todavía anda, ya lleva leite, ñande, yupe hoy. Había adolescente, ya revelada, independizada, ya juventud, ya anda acá, guapumiema, ya estudia, apea, tu ñamendaba. O nos hacemos religiosos, sacerdotes, ¿verdad? Pero siempre una vocación específica a la que Dios está llamando. Pero aquí está el peligro, queridos amigos. Cuando yo estaba ahí, cuando era ese tiempo, lo hacíamos siempre de esta manera, ¿entienden? Y sin embargo, entonces no entendemos cuál es el espíritu, cuál es esa la fuerza que nos tiene que renovar interiormente para vivir de acuerdo a sus mandamientos. Muy bien, queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.